Listo. Entonces, nuevamente inicio. Buenos días para todos. En esta sesión vamos a mirar lo que es exponentes y radicales. Y vamos a iniciar con las propiedades, más que nada, de lo que es potenciación. Entonces, iniciamos con lo que es potenciación. Entonces, tal y como les digo, vamos a mirar lo que es potenciación. Aquí es importante, cuando yo diga de potenciación o cuando yo hable de potenciación, de decir que sea X que pertenece al conjunto de los números reales. Sea X que pertenece al conjunto de los números reales. Y consideremos que este número se multiplica por sí mismo una cantidad determinada de veces n. Entonces, una cantidad de veces n. Aquí denotamos lo que acabo de decir como x a la n. X elevado a la n. Y simplemente este x a la n significa que el x va a estar multiplicado, n veces. N veces, n veces. Entonces, esa es la definición de lo que es simplemente la expresión x a la n, que se lee, como le estoy diciendo, x elevado a la n. Pero es importante aquí, después de tener ese concepto de potenciación, tener en cuenta las leyes de los exponentes. Las leyes de los exponentes. Entonces, aquí miramos las leyes de los exponentes. Como les decía a ustedes, esta sesión la he tomado simplemente para recordarles estas propiedades de potenciación que son indispensables para aplicarlas en los casos de factorización. Por eso el día de hoy cambié esta sesión a recordarles simplemente estas propiedades que son importantes. Para hablar de las leyes de los exponentes, aquí voy a decir que sea X y Y, dos números que pertenecen al conjunto de los números reales. Sean X y Y, dos números que pertenecen al conjunto de los números reales. Y N y M que pertenezcan al conjunto de los números naturales. Dos números n y m que pertenezcan al conjunto de los números naturales. Entonces se tienen las siguientes propiedades relativas, pues desde luego, a la potenciación. La primera propiedad que vamos a mirar el día de hoy es el producto de potencias de igual base. Esta es muy importante porque es prácticamente la que más se aplica. Se llama el producto como le estoy diciendo, de potencias de igual base. ¿Qué significa eso? Simplemente que si usted tiene dos potencias que están en producto o que están multiplicadas como x a la n por x a la m, aquí tenemos el producto de potencias de igual base. Como pueden darse cuenta, tienen la misma base. ¿Cuál es la base? X. Y tienen diferente exponente y están en producto. ¿Qué nos dice esta propiedad? Esta propiedad nos dice que cuando tenemos el producto
de potencias de igual base y diferente exponente, se coloca la misma base y a las potencias se la suma. Entonces, x elevado a la n por x elevado a la m va a ser igual a x a la n más m. Esa es la primera propiedad que deben ustedes tenerla muy en cuenta. Si gustan, hacemos un ejercicio o hagamos un ejercicio aquí numérico 2 a la 4 multiplicado por 2 a la 5. 2 a la 4 por 2 a la 5. ¿Sí? Entonces, nosotros si desarrollamos paso a paso, diríamos que esto es igual, 2 a la 4 sería igual a 2 por 2 por 2 y por 2, 4 veces. Y 2 a la 5 multiplicado por 2, por 2, por 2, por 2 y por 2, 5 veces. Entonces, esto va a ser igual, como pueden darse cuenta ustedes, a 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Y acá tendríamos 16 por 2, 32. 16 por 32, que 16 por 32 nos da igual a 512. Si aplicamos la propiedad, pues ya sabemos simplemente que sería igual acá. Voy a pasar 2 a la 4 por 2 a la 5. Esto es igual a 2 a la 4 más 5, que sería igual a 2 a la 9. Y 2 a la 9, si ustedes la hacen, como está, o como lo hicimos acá, nos va a dar 502. Entonces, esa es la primera propiedad, como les estoy diciendo, de lo que es la potenciación. Se llama producto de potencias de igual base. Bueno, continuamos con una segunda propiedad. Una segunda propiedad. Voy a empezar o voy a borrar esta parte de acá para continuar con nuestro trabajo. La segunda propiedad la denominamos potencia de una potencia. Potencia de una potencia. ¿Qué significa eso? Simplemente que si yo tengo una potencia x a la n y eso elevado a la m, miren, es una potencia de una potencia. ¿Sí? Eso siempre va a ser igual por propiedad, miren ustedes, a tener x, o sea, la base, y sus exponentes se los multiplica, n por e. Entonces, cuando tengo potencia de una potencia, como pueden apreciar en el tablerito, x a la n y eso elevado a la m, va a ser siempre igual a la base y sus exponentes se los multiplican, n por e. Si hacemos un ejemplo numérico, 3 elevado a la 2, 3 elevado a la 2, y este a la 3, y desarrollamos paso a paso, sabemos que esto es igual a 3 por 2 por 3. ¿Ya? Los exponentes, como pueden apreciar, los estoy multiplicando. Ya nos quedaría que esto es igual a 3, 2 por 3, 6. 3 a la 6. 3 a la 6. Y esto sería igual a tener 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y por 3, 6 veces. El 3 multiplicado por 6 veces. Entonces 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 23 por 3,
9 por 3, 27, a ver, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 23 por 27 por 3, 81, 243, 729, 229. Entonces, simplemente, como pueden darse cuenta ustedes, ya hemos mirado dos propiedades de lo que es la potenciación. Vamos a seguir con otra propiedad que es importante. Voy a borrar esta de acá. Y esta propiedad que vamos a mirar, esta tercera propiedad de potenciación, se denomina la potencia de un producto de dos factores. Potencia del producto de dos factores. La potencia del producto de dos factores. Entonces, vamos a mirar esta partecita que significa que es la potencia del producto de dos factores. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Simplemente me está diciendo que es la potencia del producto de dos factores. Entonces, esta propiedad nos dice que si yo tengo dos factores multiplicados, x por y ese lo elevo a la n, x por y elevado a la n, por propiedad esto va a ser igual a x a la n multiplicado por y a la n. X a la n multiplicado por y a la n. Entonces, aquí hagamos un ejercicio numérico. 5, digamos que 5 multiplicado por y, 5 multiplicado por y eso elevado a la 4. ¿A qué será igual esto? Esto es igual a 5 a la 4 multiplicado por y a la 4. 5 a la 4, pues simplemente para nosotros sería igual a 5 por 5, 25. 25 por 5 nos queda 125. Y 125 por 5, 625. 625 y a la 4. Entonces, esta es otra de las propiedades, como pueden apreciar ustedes, de lo que es la potenciación. Utilicemos un poquito más de tinta. Para nuestro marcador. Y continuamos, desde luego, con las propiedades de potenciación. Veamos una cuarta propiedad. Una cuarta propiedad. La cuarta propiedad de lo que es potenciación se llama la potencia de un cociente. Potencia de un cociente. Esta también es otra de las propiedades importantes en la medida que nosotros vamos a aplicar los casos de factorización. Y siempre la van a estar aplicando. Entonces, la potencia de un cociente nos dice que si nosotros tenemos un cociente, digamos, x sobre y, o sea, una división, y esto elevado a la n, por propiedad,
esto va a ser igual a x a la n sobre y a la n. X a la n sobre y a la n. Entonces, si usted tiene como ejercicio un m sobre 3 y eso elevado a la 7, esto va a ser igual a m a la 7 sobre 3 a la 7. Y esto sería igual a m a la 7, 3 a la 7, pues simplemente es 287. Entonces, esta es la potencia de un cociente. Aquí vamos a aplicar otra propiedad, la quinta propiedad de lo que es potenciación. Entonces, la quinta propiedad es el cociente de dos potencias con igual base. El cociente de dos potencias con igual base. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el cociente de dos potencias con igual base, no, perdón, aquí está mal, sería potencia, no, y la potencia, perdón, estamos hablando del cociente, entonces digamos cociente. El cociente de dos potencias de igual base y diferente exponente. Para eso borremos esta parte de acá abajo, que nos alcanza nuestro trabajo. Entonces, si yo tengo x a la m sobre x a la n, miren ustedes que aquí tengo el cociente, o sea, la división de dos potencias que tienen igual base y sus exponentes son diferentes. El uno tiene x a la m y el otro x a la n. Como les digo, estas son propiedades que ustedes van a aplicarlas cuando ya hagamos operaciones con fracciones algebraicas y van a tenerlas muy en cuenta. Entonces, esta propiedad que es tan importante nos dice que esto va a ser igual a colocar la misma base, en este caso, ¿cuál? X, y sus exponentes de los restos. Esto va a ser igual a x a la m menos e. Entonces, si gustan, aquí vamos a hacer un ejercicio referente, pues desde luego, a esta partecita. ¿Sí? Un ejercicio, digamos, 2b sobre, coloquémosle 2b a 5. 2b elevado a la 9 sobre b elevado a la 5. Sobre b elevado a la 5. Como pueden apreciar ustedes, aquí este ejercicio, 2b elevado a la 9 sobre b a la 5, sí es el cociente de dos potencias que tienen igual base. Pero acá está simplemente este factor 2b elevado a la 9 y el divisor, o también, como nosotros hemos dicho, ¿sí? Este se llama dividendo, este se llama divisor, está elevado a la 5. Entonces, sí es el cociente de dos potencias de igual base, pero tienen diferente exponente.
En este caso, pues desde luego desarrollamos primero, ¿sí?, lo que tiene el cociente numerador, ¿sí?, o dividendo, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, esto sería igual a tener ya por propiedad que sabemos 2 a la 9 por b a la 9 sobre b a la 5. 2 a la 9 por b a la 9 sobre b a la 5. Entonces, 2 a la 9, ya creo que lo hicimos. 2 a la 9 va a ser 512, si no me equivoco. 512. B a la 9 sobre B a la 5. Pero hemos dicho que aquí cuando tenemos potencias en un cociente de igual base y diferente exponente, estos exponentes se los resta. Por lo tanto, aquí nos daría que esto es igual a 512 por B, colocamos la misma base, de 9 menos 5, que sería igual a 4. B a la 4. Y esa sería la respuesta, 512 B a la 4. Prácticamente esas son las propiedades más importantes y que se debe tener en cuenta en lo que es la potenciación. Es de aclarar algunas cosas dentro de la potenciación. Voy a borrar esta parte de acá. Voy a borrar. Borremos ya todo. Para aclararles algunas cosas que son importantes. Permítanme limpiar mejor ese tablero. Entonces, un resultado importante que se da por definición es el siguiente. Para todo X que pertenece a los números reales, para todo X que pertenece a los números reales, donde este X es diferente de 0, donde ese X es diferente de 0, deben ustedes tener en cuenta esta partecita. Voy a colocar aquí como primero, que X a la 0 va a ser siempre igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que todo número elevado a la potencia 0 va a ser igual a 1. Todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Desde luego que cuando X es diferente de 0, porque no puedo decir que 0 a la 0 es igual a 1. Aquí estoy aclarando esto. Dice, para todo X que pertenece a los números reales, puede ser positivo o negativo, que está elevado a la 0, va a ser siempre igual a 1. Y la segunda parte que hay que tener en cuenta como definición también, hablamos de cuando el exponente es negativo. Si usted tiene X a la menos n, X a la menos n, se puede volver este exponente que es negativo como positivo. Como por propiedad, esto va a ser igual a 1 sobre X a la n. 1 sobre X a la n. Estas son propiedades que deben tenerlas en cuenta, ¿sí?, en la definición de lo que es potenciación. En las anteriores o en los anteriores resultados supusimos que n nos representa un número natural, ¿no es cierto? Sin embargo, estas propiedades se cumplen en el caso en que n es un número también real. Es un número real. Aquí, como le estoy diciendo, en esta propiedad que acabamos de ver, ¿sí?, hemos notado, ¿sí?, una parte que es importante, el 0 elevado a la 0.
El 0 elevado a la 0, para que lo tengan también en cuenta, no está definido. No está definido. 0 a la 0 no está definido, para que lo entiendan. ¿No? Pero bueno, cuando hemos hablado de potenciación, una aplicación importante de esta potenciación es lo que nosotros conocemos y que de pronto ya lo van a emplear ustedes como ingenieros, es lo que nosotros conocemos como notación científica. Entonces, a grosso modo, es decir, muy rápidamente vamos a ver esta partecita que se llama notación científica. Prácticamente, esta notación científica se habla de potencias en base 10. ¿Sí? ¿Cómo se escribe? Se escribe de la siguiente manera, que sea un m igual a b multiplicado por 10 ¿sí? elevado a la n. Entonces, simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero es importante también decir que ese b va a estar entre 1 y 10. Por esta razón es a lo que nosotros denominamos potencias en base 10. ¿Sí? En donde este n, pues desde luego, n es o pertenece, mejor, digámoslo así, a los números enteros. El n pertenece a los números enteros. Entonces, como ejercicio, miremos simplemente unos ejemplos de lo que es esta notación científica. Expresemos ¿sí? los números, por ejemplo, 23.6. Vamos a escribir primero. Un segundo número que podemos también hablar de 234,5. Y un tercero, simplemente coloquemos 0, coloquemos 0,1, 2, 3, 4 y aquí un 5. Miren ustedes que aquí tenemos unos números supremamente grandes y hay que hacerlo ¿sí? o escribirlos como el más pequeño, expresarlos de una forma mejor y eso es a lo que nosotros denominamos notación científica. Si yo corro aquí una coma hacia la izquierda, nos quedaría que esto va a ser igual a 2,36. Pero ya como hablamos de base 10, esto sería igual por 10, ¿no es cierto? Por 10 a la que corrí un valor, por lo tanto me queda 10 a la 1. 10 a la 1. En el siguiente caso, ¿sí? voy a correr 1, 2 lugares después de la coma hacia la izquierda. ¿Me queda cuánto? 2,345 por 10. Aquí corrí 2 lugares, me queda 10 a la 2. Por 10 a la 2. Y ahora si me voy a ir hacia la derecha, es decir, voy a correr la coma hacia la derecha. Miren, ¿cuántos lugares voy a correrlo? Entonces, simplemente 1, 2, 3, 4, 5 lugares para que me quede 5. Me quedaría 5 por 10 a la menos. Entonces, como pueden darse cuenta en esos ejercicios, hemos hablado de lo que es prácticamente o cómo debe emplearse la notación científica o también denominada de base 10. Vamos a mirar lo que es radicación ahora sí. Entonces voy a borrar esta partecita. Voy a borrar. Y vamos a mirar lo que es radicación.
radicación. Tablero no nos ayuda mucho, pero hacemos lo posible porque nos sirve. Entonces, vamos a mirar lo que es radicación. Bueno, se define la raíz enésima y, digamos, la raíz enésima y de un número real X de un número real X como la raíz enésima aquí, la raíz enésima de un número real X igual a Y. Entonces, miren ustedes, esta es la radicación que deben ustedes tener en cuenta. Donde a X se lo conoce como el radicando, y este X para nosotros va a ser ¿quién? El radicando. O también se la llama raíz. ¿Sí? El grado de la raíz va a ser n. Este n va a ser el grado de la raíz. Entonces, ahí vamos a hablar simplemente de raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz quinta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a ese se le denomina el grado de la raíz, ¿no? Se denomina, y nosotros llamamos a Y el resultado, ¿sí? Llamamos el resultado que se obtiene. Es decir, Y va a ser la raíz. Entonces, es importante tener en cuenta o muy claro esta partecita. ¿Sí? Bueno, la radicación se relaciona mucho con la potenciación. Es decir, nosotros hablamos de las operaciones como la suma y la resta. ¿Sí? Y hablamos de que la operación inversa de la suma siempre va a ser ¿quién? La resta. Y de la resta, la suma. Si hablamos del producto, la operación inversa del producto es la división y de la división es el producto. En este caso, si hablamos de potenciación, la operación inversa es la radicación y de la radicación la potenciación. Es decir, van a estar siempre relacionadas la potenciación con la radicación, mediante el uso, pues desde luego, de exponentes racionales. Se tiene con esto o con esta notación que la raíz enésima de X va a ser igual siempre. Y yo, mire, aquí estoy hablando de lo que es radicación, pero yo puedo pasarla esta radicación a potenciación, según su relación o lo que tiene. Esto va a ser igual, aquí como pueden darse cuenta, este X está elevado a la 1. Entonces, esto va a ser igual siempre a X a la 1 sobre E. Por propiedad, por propiedad. Entonces, X o la raíz enésima de X va a ser siempre igual por propiedad a X a la 1 sobre N. A la 1 sobre N. Es decir, la radicación la convertí en ¿qué? En una potenciación. Aquí es importante también, o notamos que conforme con las leyes de los exponentes, se tiene la siguiente igualdad. Tiene la siguiente igualdad. Yo tengo la raíz enésima de X elevado a la N. Tengo la raíz
enésima de x elevado a la n. O también, si usted quiere, la raíz enésima de x y esto elevado a la n. Es lo mismo, es la misma situación. Entonces, primero y antes que nada, aquí hemos dicho que la raíz enésima de x va a ser igual a x a la 1 sobre n. X va a estar elevado a la 1 sobre x, a la n, perdón, y esto elevado a la n. Por propiedad, esto va a ser igual a x a la n sobre n. Y esto sería igual a x. N sobre n es 1, o sea, x a la 1, que sería igual a x. En general, podríamos decir que si yo tengo una raíz enésima de x, una raíz enésima de x, y este x está elevado a la m, esto va a ser igual siempre, por su relación, a x a la m sobre x a la m sobre e. Pero lo que nos interesa el día de hoy, tal y como le estaba diciendo, es las propiedades de la potenciación y de la radicación. Entonces, después de mirar esta partecita, vamos a iniciar con las propiedades de radicación. Y para eso voy a borrar esta parte de aquí e iniciamos con las propiedades de radicación. Profe Huertas, ¿Sí? la luz está alumbrando el tablero y no deja ver unas cosas. Listo. ¿Ahí mejor? Muy amable, ahí está mejor. Eso, perfecto. Listo. Entonces, vamos a ver las leyes de los radicales y exponentes racionales. ¿Sí? Entonces decimos que sea m y n enteros positivos. Aquí voy a colocar que sea m y n que pertenecen a los números enteros positivos. ¿Sí? Digamos que positivos y mayores o iguales que 2. ¿Y por qué no puede haber una raíz menor de 2? ¿No? Y A y B, números reales, digamos. Y A y B que pertenecen a los números. Entonces, se cumple siempre y cuando la operación esté definida las siguientes propiedades. La primera propiedad. La primera propiedad de radicación se llama la raíz enésima de un número multiplicado por sí mismo, m veces. La raíz enésima de un número, la raíz enésima de un número multiplicado por sí mismo m veces, ¿no? Entonces, esto va a ser igual, ya como lo habíamos visto, a la raíz enésima de a y esto elevado a la m, esto va a ser siempre igual a a. Ya lo dijimos, ¿por qué? Porque esto sería igual a m, a la m sobre m, que sería igual a la 1, y por lo tanto, esto es igual a ¿quién? A A. Ya lo miramos también anteriormente. Y por lo tanto, pues simplemente, si nos damos cuenta de que es igual a ¿quién? A A. Aquí decimos que es igual a A si M es impar, ¿no? Aquí hay que aclarar. Si este M es impar. Si este M es impar.
Es así que si nosotros tenemos la raíz cúbica, digamos como ejemplo, la raíz cúbica de menos 7 elevado a la 3. ¿A qué será igual esto? Hemos dicho que es igual ¿a quién? A menos 7. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta de que el radicando y el exponente son impares. En ese caso se cumple. Nos quedaría menos 7 a la 3 sobre 3, menos 7 elevado a la 1, y por lo tanto nos queda menos 7. ¿Sí? Si tomamos la raíz quinta, ponemos raíz quinta, de 3125. Si a mí me preguntan la raíz de 3125, a lo que están ustedes acostumbrados prácticamente es a utilizar una calculadora. Y entonces dice, ¿cuál es la raíz quinta de 3125? Un momentico, voy a sacar mi calculadora. En este momento algunos dicen, no, yo voy a sacar mi celular y ya sé cuál es la respuesta. Muchas veces no se trata de eso, sino de saber cómo yo debo operar en este caso. Y miramos que es el caso de radicación, ¿sí? Que les estoy hablando de la raíz enésima de un número multiplicado por sí mismo, m veces. Entonces, en este caso, ¿qué se debe hacer? Se descompone este 3125 en sus factores primos de la siguiente manera. 3125. Se lo puede descomponer. ¿Qué puede sacar aquí? ¿Qué puede sacar de aquí, de 3125? La quinta, ¿no es cierto? Termina en 5. Quinta de 31 es 6. Acá me llevo 1. Quinta de 12 es 2. Me sobran 2. Quinta de 25, 5. Continuamos con la quinta. Quinta de 6, 1. Me sobró 1. Quinta de 12, 2. Me sobró 2. Quinta de 25, 5. Quinta de 125. Quinta de 12, 2. Me sobró 2. Quinta de 25, 5. Quinta de 25, 5. Y quinta, 1. Es decir, el 3125 se me convirtió en 5 a la 5. Entonces, esto va a ser igual a la raíz quinta de 5 a la 5. Entonces, si es este caso o propiedad de la radicación, 5, o la raíz quinta de 5 a la 5, donde prácticamente ese radicando es un número impar. Por propiedad, podemos decir con toda seguridad que esto es igual a 5 sobre 5, que es igual a 5 a la 1, que es igual a 5. Entonces, miren de sencillo que nos resultó esto. La raíz quinta de 3125 y va a ser igual a ¿qué? A 5. Igual a 5. Entonces, miren ese ejercicio que no tiene ninguna complejidad absoluta. ¿Sí? Pero dentro de esa misma propiedad me preguntarán ahora, profe, ¿qué pasaría si SM ya es par? Si SM es par. Entonces, voy a borrar esta partecita de acá para que miren ustedes. Y voy a borrar. Entonces, con el mismo ejercicio, digámoslo así, ¿sí?
de la raíz enésima de a a la m, raíz enésima de a elevado a la m. Esto va a ser igual al valor absoluto de a, al valor absoluto de a. Cuando ese m es par. Cuando es par, tomamos el valor absoluto de ese número. Es así que si usted tiene la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado, entonces hemos dicho aquí, miren, o nos damos cuenta que este está elevado a la 2, pues no podemos decir que eso es igual a ¿qué? A menos 8, porque todo número negativo elevado al cuadrado va a ser siempre ¿qué? Positivo. Entonces, en este caso, decimos que esto va a ser igual al valor absoluto de ¿quién? De menos 8. ¿El valor absoluto de quién? De menos 8. Y el valor absoluto de menos 8, todo número negativo en valor absoluto va a ser siempre positivo. Entonces, decimos que es igual aquí, a 8. Igual a 8. Si gustan, tomamos también otro ejercicio más. Digamos que la raíz esta, miren, de 3 a la 6. Entonces, esto va a ser igual al valor absoluto de 3, que va a ser igual, desde luego, el valor absoluto de un número positivo va a ser siempre positivo y por lo tanto es igual a 3. Entonces, es igual a 3. Otra de las propiedades de radicación que son importantes aquí, son muy importantes dentro de la radicación, es la raíz de un producto. Raíz de un producto. Entonces, la raíz de un producto, y nosotros tenemos la raíz enésima de A multiplicado por B. Esto va a ser para nosotros igual a la raíz enésima de A multiplicado por la raíz enésima de B. Es decir, podemos separar simplemente los radicandos de ese producto. Entonces, hagamos un ejercicio para que ustedes lo miren de una mejor manera, para que miren esta parte. Voy a borrar esto de aquí. Supongamos en un determinado momento les diga que hay la raíz cuadrada de 3600. Entonces, como lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, ese 3600 que no sabemos ya cuáles serían sus factores, lo descomponemos en sus factores primos, el 3600. Entonces, simplemente 3600 descomponemos en sus factores primos, sacamos la mitad, nos queda 1800, la mitad 900, la mitad 450, la mitad 225, ¿sí? Podemos sacar tercera, creo que tercera, 7, y tercera, 75, tercera sería 2, 15, 5, sí. Podemos sacar la quinta, 5, quinta U. Entonces se me convirtió, como pueden darse cuenta, en qué, en 2 a la 4, por 3 a la 2 y por 5 a la 2. Entonces, esto va a ser igual, para que ustedes aprecien o miren, a la raíz cuadrada
de 2 a la 4 por la raíz cuadrada de 3 a la 2 por la raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Es decir, esto sería igual a la raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de 9 y por la raíz cuadrada de 25. Esto va a ser igual raíz cuadrada de 16, 4, raíz cuadrada de 9, 3 y la raíz cuadrada de 25, 5. 4 por 3, 12, 12 por 5, 16. Entonces, miren ustedes que la raíz cuadrada de 3600 es 60, muy sencillo. Y así podríamos hacer otros ejercicios más con respecto a esa propiedad. Bueno. Veamos otra de las propiedades de radicación. Si la raíz de una potencia o de un cociente, digamos, la raíz de un cociente de una potencia, ¿no? La tercera, la raíz de un cociente de una potencia. La raíz de un cociente de una potencia. Entonces, si usted tiene la raíz enésima de A sobre B, esto va a ser igual a la raíz enésima de A sobre la raíz enésima de B. Por propiedad. Entonces, si usted tiene la raíz cuadrada de 25 sobre 64, esto sería igual a la raíz cuadrada de 25 sobre la raíz cuadrada de 64. La raíz cuadrada de 25 es 5 y la raíz cuadrada de 64 es 8. Entonces eso nos da 5 octavos, ¿no? Otra de las propiedades que son importantes, la cuarta, se llama simplemente la raíz de una raíz. Entonces usted tiene la raíz enésima de la raíz enésima de A. Esto va a ser igual a la raíz enésima de A. Es decir, simplemente los radicales se los multiplica y va a ser igual a eso. ¿Sí? Hay que tener en cuenta como una parte para que... Perdón, profe, disculpe, ¿podría repetir nuevamente el nombre de la última propiedad? Sí, es aquí como tengo n y aquí m, ¿no? Entonces es la raíz n enésima, n enésima. Ya. N, Y el nombre, perdón. como ese es n y esta es una n, entonces ya sería raíz n enésima. ¿Sí? N enésima de A, ¿no? Y para terminar ya con lo que es las propiedades de radicación, deben tener muy en cuenta, y esto sí les recalco mucho como estudiantes, porque cometen mucho este error, muchachos. No vayan a cometer este error cuando empecemos a trabajar con lo que es fracciones algebraicas, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que si yo tengo la raíz, mejor voy a borrar y la voy a colocar grande para que ustedes la vean. Voy a borrar esta partecita de acá. Corremos todo. Entonces, esto sí deben tenerlo muy en cuenta porque siempre cometen el mismo error. ¿Sí? Y después dicen, no, es que esta propiedad, no, eso no es propiedad porque cometen el mismo error. Si usted tiene la raíz enésima de x más y, aquí suma, esto es diferente, ¿sí?, de tener la raíz enésima de x más la raíz enésima de y. Esa sí que es muy importante, aquí la voy a colocar en un cuadrito
para que usted la vea. Es diferente. No van a cometer el error cuando hay una suma aquí dentro del radical, a decir que esto es igual a la suma del radical. Entonces, simplemente, muchachos, estudiantes, queridos estudiantes, el día de hoy hemos mirado esas propiedades de radicación que son muy importantes para ustedes. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar en lo que es las propiedades de potenciación. Las propiedades de potenciación y de radicación, que las vamos a emplear en lo que es factorización. Bueno, después de haber terminado esta parte, partecita, voy aquí a pausar la grabación